Julián Rebollo. Y bueno, lo primero que queremos es que nos explique dónde nació y cuándo. Sí, bueno, nací en Madrid en el año 1940, concretamente en Tetuán de las Victorias. Bueno, Tetuán era un barrio que estaba en Madrid, que antes pertenecía, era un pueblo, pero después se anexionó a Madrid. Y luego he vivido en Getafe, he vivido en Madrid, básicamente en Madrid todo el tiempo. Ujú. Y entonces, a Getafe, ¿qué relación tienes con Getafe? Bueno, la relación más grande que tengo con Getafe es de trabajo. En el año 1960 empecé a trabajar aquí, en la fábrica Lance Ibérica, que luego es la actual John Deere. Primero era una fábrica alemana, después era una fábrica americana, y ahí estuve trabajando hasta el 72, 73, que me despidieron. Después estuve fuera del despido unos años, luego una amnistía laboral me volvió a retornar y luego me volvieron otra vez a echar. ¿Eso fue la amnistía? La amnistía yo creo que fue en el año 73-74. Sí, yo creo que sí. Por O sea, que estuviste fuera de John Deere, estuviste poco. Poco tiempo, sí, sí. O sea, he estado prácticamente en John Deere trabajando y en Lance Ibérica estuve más de 12 años. ¿Y el segundo despido también fue por motivos políticos? Bueno, más o menos sí, también. Más encubierto, pero también. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue, digamos, ya en el 74, no, a lo mejor fue el 74 o 76, no recuerdo muy bien las fechas, pero por esas fechas fueron. Pero porque ya ellos no me tuvieron que admitir porque la amnistía vamos, les obligaba, pero ellos no estaban conformes y plantearon y al final tuve que marcharme. Y luego coincidió también una época en que yo me presenté me fui presidente de asociaciones de vecinos de la Federación de Madrid, de toda la Comunidad de Madrid, y después me presenté a las elecciones municipales y salí elegido en el 79 concejal por el Ayuntamiento de Madrid, concejal por el Partido Comunista de España. Luego ya, posteriormente, en el 95, otra vez he sido concejal del Ayuntamiento de Madrid y estuve también otros 4 años. Toda aquella época, entonces, digamos que estuve yo en la asociación, en la federación en el año 77, 78 y en el 79 ya fui al Ayuntamiento de Madrid. ¿En el 95 también por el PC? Por Izquierda Unida, porque ya no estaba el PC. Pero vamos, sigo siendo del PC. Pero nos presentamos por Izquierda Unida en el año, cuando ya realmente no se presentó el PC y se presentó Izquierda Unida. Y en el 95 estuve con Izquierda Unida. ¿Qué recuerdas de tu infancia y juventud en Tetuán? Bueno, recuerdo cosas que me llevaron a una transformación en algunos casos, ¿no? Recuerdo básicamente que mi familia era una familia obrera y que, bueno, me contaban todas las cosas que habían pasado durante mucho tiempo en la guerra, pero sin plantearme nunca y omitiendo siempre todo el proceso de lo que había sido mi familia. O sea, yo, por ejemplo, me llevaron a un colegio no rico, pero era de jesuitas que atendían a la gente pobre en Chamartín de la Rosa, y desde Tetuán íbamos a Chamartín de la Rosa. Entonces me crié en un ambiente allí unos cuantos años, pues viendo un poco un sistema religioso, más o menos. Yo no era muy creyente, pero mis padres me dejaban, no se metían, lo que querían era que me preocupase de la educación. A los 14 años empecé a trabajar y por lo tanto mi educación no fue muy grande, ni tan siquiera conseguí el bachiller. Luego lo conseguí a mayores de 25 años, pero en principio no tenía nada. Pero lo que más me sorprende de aquella fase de mi vida es que yo quería mucho a mis padres y mis padres se han portado siempre muy bien conmigo y me ocultaron, o sea, me contaban cosas, pero me ocultaban cosas. Por ejemplo, mi madre guardaba en una maceta los símbolos que mi tío tenía, que un tío mío murió en la guerra de España, era del Partido Comunista y le mataron, y entonces le asesinaron, y entonces la hoz y el martillo la tenía guardada en una maceta oculta en la tierra, y tenía oculta una bandera y tenía oculta muchas cosas, pero que a mí no me decían nada. Era tanto el temor que mis padres tenían por aquel tiempo de la guerra que no me contaban nada, no me decían nada. Entonces yo, por aquella raíz,
por una parte, por una raíz religiosa que había ido al colegio, y por una raíz también por mis padres y por su vida, yo me metí en la Juventud Obrera Católica, en la JOZ, por la razón fundamentalmente, por una parte cristiana, pero por otra parte obrera. Porque a mí me afectó mucho, básicamente yo de la infancia fue muy significativa para mí, muy alegre, muy bien, tal. Solamente esos detalles que te cuento, que a mí yo me he dado cuenta de que se ocultaba algo de la vida de mi familia. Mi familia era una familia obrera, pero yo no sabía, no eran religiosos, no eran fascistas. Entonces yo notaba que algo había, y sin embargo ellos nunca me lo decían. Y era la razón de que tenían miedo a todo el proceso de la guerra, porque habían sufrido mucho. Mi abuelo murió también en la guerra, mi tío le asesinaron en la guerra en el frente de Madrid, era del Partido Comunista, participó en la defensa de Madrid activamente, pero le mataron. Otro tío mío marchó, cuando terminó la guerra, marchó a Francia y murió en un campo de concentración, en Mauthausen. Y mi padre estuvo también en un campo de concentración, luego también mis suegros, todo. Y mi vida era, pues con ellos muy bien, pero sabía que me ocultaban ¿Estuvo cosas. en campo de concentración? Sí, sí. ¿Por? Estuvo por Teruel y luego por Guadalajara. Estuvo un año, el tiempo que... ¿Pero por haber sido militar? Sí, sí. Mi padre es que estuvo en el ejército con 18 años. Entonces, como en aquel tiempo él se metió, fue al ejército, porque por defender la República y todo esto, cuando terminó le metieron en un campo de concentración sin ninguna justificación por nada. Y cuando le quisieron sacar, dice, bueno, ¿y usted el servicio militar? Dice, bueno, yo ya lo he hecho con los rojos, he estado 3 años. Dice, no, pues ahora eso no vale, ahora tiene que hacer otros 3 años más. Entonces se pasó 7 años en el ejército. Había nacido yo y mi hermano, y claro, para alimentarnos en aquel tiempo era muy difícil, muy difícil. Mi padre guardaba los chuscos que le daban y los guardaba en la petaca, ¿no? Pero en aquellos tiempos había mucho de todo y le robaban Entonces mi padre ya cogía los chuscos y se los metía en los bolsillos y hacía la instrucción, hacía la guardia, hacía todo con los chuscos para poderlos llevar a casa para poderme alimentar a mí, claro, porque eran tiempos muy... Entonces yo recuerdo de mi infancia fundamentalmente eso que te digo, que no me ocultaban eso. Y luego que empecé a trabajar a los 14 años, mi vida de joven era muy alegre, muy bonita, mucho de juego, y el contraste con la vida de trabajo fue terrible, terrible. Por eso me metí en la JOD. Me sentía hundido el trabajo. ¿Por qué? Porque entré en una empresa pequeña, no era grande, pero me hacían trabajar muchas horas. Entonces me pasaba mucho tiempo en el trabajo, no llegaba nunca a casa. Era Víctor Valladolid se llamaba, era una empresa de marcos y molduras y cosas de esas. Como empecé con 14 años, pantalón corto, yo pensaba que era pues como lo mismo que el colegio, pero trabajando. Pero no fue así, no. Yo no tenía tiempo libre, íbamos a coger cristales, me cortaba la mano, y me hacían muchas perrerías, yo qué sé, me acuerdo de una borrachera que me hicieron coger porque como un aprendiz, y entonces aquello caló muy profundamente en mí, mucho, terriblemente. Me veía muy desesperado y sobre todo muy abandonado. Entonces conocí a la JOZ, y la JOZ fue un momento, hay que decirlo y reconocerlo, que para mí supuso toda una vida por delante. Ilusión, encontrarme con gente, amigos, cambiar de vida. Yo pensaba que como era un parásito que estaba condenado a morir, incluso, o sea, sin ningún sentido ni ninguna cosa. O sea, a mí el trauma del trabajo fue terrible. Yo creo que debía haber entrado a trabajar más tarde. Pero la razón de que fuera a trabajar tan pronto era porque mi padre y mi madre, los dos trabajaban, mi madre iba a asistir, trabajaba mucho, y yo por quitarle el trabajo a mi madre, pues empecé a trabajar. Mi padre trabajaba en la construcción, al final, al principio trabajaba en la construcción y después trabajó en la calefacción, era calefactor, pero tenía un trabajo, ganaba muy poco dinero. ¿Tenía algún tipo de ideas políticas? Mi padre sí, los dos, tanto mi madre como eran republicanos y los dos eran más bien, o sea, no eran afiliados ningunos al Partido Comunista, pero simpatizantes del Partido Comunista. Pero claro, todo estaba muy marcado por mi tío. Mi tío sí era del Partido Comunista, que fue el que mataron en la guerra, y él era una persona, se llamaba Julián igual que yo, y yo siempre decía, ¿por qué no me contaban materno, cosas? ¿Paterno? Sí, no, materno, mi madre. Y el otro tío que murió en Mauthausen, que bueno, cruzaron la frontera en Francia cuando terminó la guerra, él luchó en el Ebro,
él era teniente, entonces le dio miedo volver a España. Mi padre le dijo que no, que se viniera, que pase que pasase, estarían juntos o ocurría algo, pero que no, a él le dio mucho miedo por ser oficial, y entonces se pasó a Francia. De Francia le cogieron un campo de concentración, estuvo mucho tiempo en un campo de concentración francés, porque no, bueno, eran los campos de concentración franceses estos que eran sitios que guardaban a los ciudadanos, decían que guardaban, pero la verdad es que era como un campo de concentración, y claro, llegaron los alemanes y le cogieron y le llevaron a un campo de concentración en Austria, me parece, sí, Austria, y allí murió. No sabemos de qué ha muerto, creemos, dicen que no sabemos si murió en la cámara de gas o lo que sea, porque después mis otros tíos hicieron toda una averiguación de por qué había muerto, qué había ocurrido, cuáles eran las cosas, tal. Pero en aquel tiempo de mi infancia no me contaron nunca. Sin embargo, cuando yo pertenecía a la JOZ y ya podíamos hablar con mis padres con toda claridad de todo, ya me descubrieron todo. Me dijeron lo que eran ellos, lo que pasaba, lo que ocurría, etc. Y luego me encontré que mis tíos también eran, uno era socialista, otro era anarquista, o sea, descubrí todo, pero vamos, mi familia entera, todos eran de izquierda, ninguno era de derecha, ni ninguno tenía ninguna relación, ni con la iglesia, ni con tipo de estructura. Sin embargo, a mí me consintieron que yo estuviera en la iglesia, o por lo menos relacionado con la iglesia, en ese sentido con la JOZ. Lo que pasa es que hay que decir con toda claridad que la JOZ era una versión muy diferente a la iglesia como tal. Yo, si quieres, os cuento una anécdota pequeñita del tiempo de la JOZ, que fue muy, muy interesante. Hemos tenido muchas aventuras, pero una de ellas me acuerdo que fuimos a un congreso, no sé si fue me parece que fue no sé si fue en Francia o en Alemania. Tuvimos un congreso internacional, bueno, yo sé que uno fui posteriormente, pero anteriormente había otro que fue un congreso de las Juventudes Obreras Católicas de toda Europa. Claro, como nosotros luchamos por las libertades, claro, a mí no se me ocurrió ni otra cosa ni más que cuando llegamos al brindis, que éramos una mesa, habríamos por lo menos, tendríamos allí 100 o 200 personas. ¿En dónde? Fue concretamente en un pueblecito, en una ciudad que está yo creo que el nombre es francés, pero está cerca de Alemania, no me recuerdo ahora mismo el nombre, a ver si llegando a la conversación lo podemos... ¿Mulhouse? ¿Cómo? ¿Mulhouse? ¿Mulhouse? No, no era Mulhouse, era... no me acuerdo, no me acuerdo. Pero era en Francia, sí, no recuerdo ahora mismo, pero en esa ciudad teníamos ese congreso de la JOZ, y entonces recuerdo que estando cenando nos liamos unos cuantos españoles a gritar por los sindicatos libres. Bueno, yo me lié allí, sindicatos libres, la gente, sobre todo los portugueses y tal, empezaron también a cantar sindicatos libres, todo el mundo, como aquellos también tenían, sobre todo los alemanes y franceses, tenían libertad, pues todos cantamos. Bueno, termino aquello, nosotros tan contentos y tal, porque nosotros que ya queríamos sindicatos libres y todo eso. Bueno, el que iba con nosotros de vicario, que era, yo luego supe su historia, que era Guerra Campos, me llama allí al despacho y me da una bronca, que habíamos desestabilizado todo, que veníamos nosotros, que aquí hacíamos allí, que aquello era un desastre, que qué virtud y que era eso de la JOZ y todo eso que traíamos allí, que pedíamos libertad. Claro, luego después yo me enteré que Guerra era un facha en aquel momento o muy proclive al régimen. Y me acuerdo que estaba entonces el presidente internacional de la JOZ con nosotros. Y entonces me acuerdo que aquel hombre decía, y tú le tienes que decir a este muchacho que aprenda, que sepas lo que es la religión, lo que es la virtud, y no venga aquí a armar jaleo y tal. Total, que yo me quedé acojonado, digo, aquí me van a echar mañana, a mí no me importa que marchasen, pero me daba una mala sensación, yo pensaba que tendría yo ni 18 años, no creo yo que habíamos hecho ninguna cosa al otro mundo, porque además pedíamos libertad. Y sorprendentemente el presidente de la JOZ me dijo, no te preocupes, que yo estoy de acuerdo contigo y que seguiremos luchando por la libertad en España, ¿no? Y aquella anécdota en aquel tiempo fue para mí muy significativa, porque pensamos que luchábamos solos y había otra gente
que también luchaba con nosotros, ¿no? Menos aquel cabrón del obispo que no... que por encima de todo me lo quería reprochar el simplemente haberle brindado por unos sindicatos libres. Bueno, no sé si os he entretenido con esto. Está muy bien. Es decir, ¿de cuándo entraste en la JOC entonces? Entonces yo entré en la JOC a partir de empezar el trabajo, a los 16 años. Era un aprendiz y me junté en la parroquia con unos chicos y empezamos a ver las cosas de la JOC. Lo que pasa que la JOC, en principio, tenía una vertiente religiosa, pero había una vertiente muy clara obrera y muy interesante. El sentimiento y sobre todo la ideología que era defensa de la clase obrera en todos los momentos. Por lo tanto, a mí la JOC no puedo decir en ningún momento que ha sido un obstáculo para mi desarrollo, sino todo lo contrario. La JOC siempre ha servido para encontrar yo las raíces de la clase obrera, por qué él se luchó, qué ocurrió, cómo aconteció. Nos juntamos ahí en Madrid, concretamente en la calle Toledo, que teníamos un local y allí nos reuníamos y de ahí luego nos reunimos en Cuatro Caminos, en Tetuán también, y después nos reuníamos ya con gente también que había en Getafe, que también había sido de la JOC. Pero para nosotros, para una gran parte de nosotros, yo creo que pesaba más el sentimiento obrero que el sentimiento religioso. Y sobre todo, si teníamos algún sentido religioso, lo teníamos, digamos, de hermandad y de solidaridad con los trabajadores. O sea, no sé si me explico. No era un sentimiento, no era, como que dicen algunos cristianos, era un Dios más cercano a los hombres, más, no tanto de espiritualidad, ni de, sobre todo, nada de, estamos en contra de la Iglesia, radicalmente, totalmente, sino admitíamos que éramos católicos porque había sido, y porque un ejemplo de aquello muy importante era, nos suponía el dirigente o el primero que hizo la JOC fue Cardin, José Cardin, y aquel hombre fue un hombre muy importante. Yo me leí todas las cosas de Cardin, era un sacerdote belga que salvó a mucha gente, o por lo menos a muchos jóvenes, les dio una ideología, una forma de vivir, de la vida, de seguir adelante, etcétera, etcétera. Claro, eso era impresionantemente importante para nosotros en aquel momento. Luego ya fue dominando más la vertiente obrera en el sentido de la falta de libertades, y de ahí pues ya pasamos a, yo ya, digamos, después de la JOC, que ya estuve mucho tiempo, me casé con una mujer que también pertenecía a la JOC, pero ya teníamos una inclinación clarísimamente de lucha abierta. O sea, yo puedo decir que en mi vida, yo tengo ahora 66 años, y yo creo que toda mi vida he dedicado, soy hijo de la transición, a la transición de España, a la lucha por la libertad. Cuando me he dado cuenta, ya no de joven he pasado a abuelo, ya prácticamente todos los nietos, he pasado sin darme cuenta y habiendo perdido prácticamente toda mi vida. O sea, desde joven, y no digo que esté descontento, porque ha sido una juventud importante y una madurez, pero no he tenido la madurez ni el reposo de decir, pues ha pasado esto, estamos en una etapa. No, conquistamos las libertades con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, me costó mucho porque tuvimos mucho sufrimiento, y luego cuando conseguimos la libertad he estado de concejal luchando otra vez por conseguir aquello que pretendíamos nosotros, pues una sociedad, unas libertades, pero una sociedad mucho más justa. Y las libertades sí las conseguimos, pero la sociedad más justa no, porque últimamente hemos hecho una cosa en la asociación de vecinos de Aluche que a la gente se queda sorprendida, porque dijimos, en el año 1974 luchamos por las libertades, y en el año 2006 luchamos por el hospital. Entonces, oye, ¿cómo va a ser? No es igual la libertad que el hospital. Es verdad, no es lo mismo, pero luchamos un tiempo por las libertades, pero después no nos vino el hospital, ni nos han venido los equipamientos, ni nos ha venido que la clase obrera viva mejor. O sea, no, seguimos enfargados aquí en un lío donde la mitad del país sigue siendo, bajo mi punto de vista, muy de derechas, y que quisieran ir otra vez al sistema anterior, y que la clase obrera no es una clase privilegiada ni que haya conseguido los objetivos que queríamos entonces. Por lo tanto, me he pasado toda la vida luchando por intentar cambiar la sociedad. Yo creo que parte la hemos cambiado,
en cuanto a lo que es la democracia en España. Yo de eso sí me siento orgulloso. Yo creo que no, pese a que hicimos un acuerdo, un pacto, y entonces estaba en el PC, pero pese a todo lo que hicimos, nosotros hemos sido fundamentales en la transformación. Sin nosotros no hubiera habido la transformación de España en ese momento. España se paró, bajo mi punto de vista, cuando perdió la República. Cuando vino Franco, destruyó todo aquello, porque el problema del franquismo no es lo que la usurpación del poder, lo que hizo, no, sino es que quiso borrar todo, quiso borrar las mentes de la gente. Claro, a veces la gente se pregunta, hombre, ¿y por qué ahora tanto con los comunistas y no sé qué? Porque fue un barrido. Mi padre, ya te lo digo yo, no me comentaba nada de los comunistas, y mi tío había sido muerto siendo comunista. Y mi tío tuvo que coger las armas para defender, para ir en contra participó en el asalto del cuartel de la montaña. Sabían que se armaban los del cuartel de la montaña, estaban todos preparados para invadir Madrid, y sin embargo los otros lo sabían de antemano, cogieron las armas y lucharon. Entonces, no fue en ese momento, fue después de la sierra, pero le pegaron un tiro, y además un tiro, que lo sabían, y le pegaron un tiro y le mataron. ¿Pero fue en el frente? No. Sí. ¿Cuál fue el primer conflicto en el que, así importante, que te viste involucrado? En el primer conflicto que yo involucrado fue pues en estas cosas de la JOZ, fundamentalmente. Fueron de las primeras cosas, con 18 años, cosas, digamos, de defensa del barrio, de reivindicaciones, pero la actuación más importante fue ya en la fábrica. Fue cuando vine aquí a trabajar. Yo trabajé primero en esa fábrica de cuadros, después en otra fábrica de cuadros, también significativa. Ya ahí estaba en la JOZ y ya la vida para mí era diferente. La primera fase ya estaba diferente, era con más perspectiva. Luego me pasé a Motovespa, estuve trabajando un año, y luego vine a la fábrica John Deere. Entonces la fábrica John Deere ya era un luchador nato. Entonces ahí empezamos a plantear. En el año 60. Entonces ahí empezamos a... un poquito acatarrado, pero bueno. Entonces en el año 60 empezamos ya a luchar aquí, primero como de la JOZ, y luego ya me metí en la USO, Unión Sindical Obrera. La Unión Sindical Obrera fue una organización que creamos en la JOZ, básicamente. En el fondo nosotros los de la JOZ queríamos ser como la CNT francesa, un sindicato cristiano. Claro, nosotros al principio no sabíamos, yo no sabía tampoco mucho, y entonces pues nos inclinamos por eso, por la ilusión de un sindicato libre, pero de tendencia más o menos cristiana, como había en Francia. Pero claro, en el correr del tiempo y en el avanzar en la lucha, pues fuimos comprendiendo otras cosas diferentes. Entonces yo, por ejemplo, no era lo mismo plantearnos lo de la USO. La USO no era batalladora, pero no suficientemente, eran mucho más comisiones obreras. Y entonces, claro, yo me juntaba más con las comisiones obreras. En el fondo yo me acercaba más a los comunistas que a los míos. Entonces, claro, no es que yo haya renunciado de lo que fui, sino que yo veía claramente que ellos luchaban más decididamente por lo que querían, y que nosotros éramos un sindicato más blando, que queríamos las libertades, pero no. Bueno, otra anécdota muy importante que me pasó a mí y que me aconteció fue que fuimos un grupo a Toulouse a pedir que viniera la UGT a España, porque la UGT no funcionaba en España. Porque claro, eso es un asunto importante. Yo recuerdo también otra anécdota, que cuando estábamos en las manifestaciones, unos decían, España mañana será republicana. Y yo dije, ¿quién son esos? Serán los trotskistas, que no, son los socialistas. Digo, los socialistas, si no han aparecido nunca. Y entonces empezaron a decir, bueno, pues fuimos a Toulouse a hablar con ellos para que vinieran a España la UGT, y que defendiera la clase obrera y que luchase, claro, en la clandestinidad. Ellos dijeron que no, que hasta que no se muriera Franco, que esas banderas que tenían allí, que ya vendrían a España, pero mientras tanto no. Entonces, ¿Cuándo fue lo de Toulouse? pues eso sí, eso digamos que lo de Toulouse fue ya en el 70 y tantos. ¿Y seguías en la USO? Sí. Yo en la USO estuve bastante, no, o sería entonces antes, 68, una cosa así. En la USO, después de la USO pasé a Comisiones Obreras, después de las Comisiones Obreras pasé al PC. La razón de pasar al PC, pues que fui descubriendo, por ejemplo, en la USO decía
que cifraba todo en que conseguíamos la revolución o el cambio de la sociedad prácticamente desde la clase obrera, pero no una conquista política, sino más bien reivindicativa. Entonces, claro, comprendí que no, por empezar a leer libros de Marx, libros de Engels, libros de todo tipo. Claro, comprendimos que era otra forma. Las sociedades era una lucha de clases, era totalmente diferente, era algo más avanzado que no el sindicalismo. La práctica es esa. Yo soy sindicalista, defiendo al sindicato de comisiones obreras, pero hay que reconocer que los sindicatos han quedado a la altura bastante baja de lo que necesita hoy los jóvenes o lo que necesita muchas cosas. Entonces hoy los sindicatos son una parte de lucha, pero no están a veces a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? Porque los sindicatos se convierten cada vez más conservadores, bajo mi punto de vista, y han perdido parte de lo que era al principio con Marcelino y con toda la demás gente, que era un sindicato sociopolítico, que es verdad, cuando se pierde la política o la visión política de las cosas, al final terminan negociando cualquier cosa en un convenio. Cualquier cosa en un convenio no vale. Por lo tanto, mi proceso fue normal. Entonces aquí me fui uniendo poco a poco a la gente que más luchaba en la fábrica, y eso fue lo que no me separó de la JOD, sino que me distanciaba normalmente, naturalmente. Es como, yo qué sé, como los que quieren luchar, y yo me acuerdo que siempre quedábamos en Getafe en tal sitio, y entonces en Getafe veía a los de comisiones. Y nunca, o sea, hubo un tiempo en que no conocíamos a los comunistas, porque todo el mundo hablaba de los comunistas, pero ¿quién eran los comunistas? Nadie sabía quién eran los comunistas, y sin embargo los teníamos al lado, a gente sencilla igual que nosotros, solamente que luchaba por unos ideales, pero luchaban más comprometidamente. Yo conocía entonces, pues, yo qué sé, a muchos que eran a los nietos. Yo recuerdo los nietos eran célebres aquí en Getafe porque eran de una familia que luchaba a capa y a espada, ocurriese lo que ocurriese, aunque les partieran la cabeza. Y conocía a Julio García Madrid, a Alfredo Tejero, gente que luchaba por otras cosas y tal. Y nos empezamos a juntar en las fábricas, de forma que la fábrica. A mí un ejemplo de lucha que dices tú de la fábrica, el más importante fue, digamos, cuando hicimos una huelga. Nosotros en la fábrica de tractores nunca se había hecho huelga. Habíamos hecho algunas huelgas, pero nunca grandes e importantes. Y claro, las hicimos grandes e importantes. Consecuencia de eso es que nos echaron. Nos echaron a 3 compañeros. ¿Eso fue cuándo? Eso no recuerdo muy bien. Es que tenía que haber tomado nota de las fechas. Pero bueno. ¿En los años 60? Sí. Y entonces aquellas huelgas fueron tan importantes que yo recuerdo que fueron las más significativas. Recuerdo otra anécdota, porque en aquellos tiempos a mí ya me conocían un poco, pero me conocían de oídas. Y entonces teníamos siempre la cosa de la policía. Aquí funcionaba en Getafe la brigadilla, que era la policía de la Guardia Civil. Les conocíamos por una razón, porque iban vestidos de paisano, llevaban las botas puestas de Guardia Civil, o sea, las botas del cuerpo. Claro, para no gastar, como eran muy ratas, se llevaban la bota y claro, les veías enseguida que eran eso. Entonces un día salimos de una reunión, teníamos planeado al otro día hacer una huelga en la empresa. Y entonces, se había corrido la voz en Getafe, salimos de la fábrica, íbamos unos 7 compañeros, se acerca uno de la brigadilla y me coge a mí por la solapa, me sube para arriba y me dice: a ese rebollo de los cojones le dices que le vamos a machacar. Como mañana haga la huelga le vamos a partir los cojones. ¿Se lo vas a decir? Sí, yo mañana ya verá. Y me soltó y me salí corriendo. Ni sabía yo que era Julián Rebollo ni nada. Me cogió a mí creyendo que era uno que salía de la fábrica, ¿no? O sea, porque me conocían de nombre, pero no. Como yo vivía en Madrid, pues no me conocían aquí, ¿me entiendes? Entonces todavía siempre has vivido en Madrid. Sí, siempre he vivido en Madrid. Siempre. ¿Cómo venías a Getafe a trabajar? Veníamos, bueno, era muy anecdótico. Veníamos en autobuses que salían de Atocha. Y luego veníamos en algún coche de un compañero, nos juntamos varios y veníamos en un coche. Me acuerdo que veníamos en un Dauphin de estos que no tenía calefacción. Llevábamos una botella en invierno, llevábamos una botella de aguardiente, le echábamos un chupo y venga, adelante, hasta que llegamos aquí. Y luego puse la empresa un autobús, porque yo trabajaba en oficinas, que también era el contraste. El mayor contraste es que yo movía parte de la fábrica y se movía de las oficinas. Claro que las oficinas nunca se ponían en huelga, hasta que una vez se pusieron.
Y aquello fue un éxito terrible para nosotros. Pero la empresa, claro, aquello lo tomó terriblemente, ¿no? Pues la empresa, los mandos intermedios nunca pueden ser de la clase obrera, nunca, nunca. Si lo pierde una empresa, los cuadros ya están perdidos. Entonces, una vez hicimos una huelga donde las oficinas se pusieron en paro y eso fue para ellos terrible. Porque además los del taller siempre decían, vosotros los de la oficina nunca os ponéis en huelga, hasta que nos pusimos en huelga y fue muy importante en la fábrica. ¿Y cómo entraste en oficinas por tu formación? Sí, bueno, yo más bien no, más bien yo he sido siempre, me gusta mucho el dibujo y era dibujante. Y trabajaba bien, retocaba bien las fotografías, trabajaba y entré en un departamento comercial que hacía fotos. La formación mía era una formación normal. Ya hice la universidad a los mayores de 25 años y luego empecé historia, pero no lo terminé, porque ya empecé siendo concejal y después otra vez concejal, o sea, era ya mucho jaleo y era imposible, ¿no? Era imposible. Pero vamos, al principio ninguna formación, solamente que me gustaba el dibujo y eso. Y estaba bien considerado la empresa y además tenía un puesto, al final cuando me echaron, tenía un puesto significativo, pero la empresa, claro, decidió. Era más importante echarme a mí que no mantenerme en la oficina, claro. Y entonces decidió que estuvieron mucho tiempo detrás de nosotros. El otro compañero que luchaba también conmigo mucho, que también era de la USO, era Jerónimo Martín, y estuvieron detrás de nosotros mucho tiempo, para echarnos. Lo que pasa que no podían y que nosotros manteníamos, por encima del hecho de lucha, manteníamos también nuestra profesionalidad, ¿no? Sacábamos nuestro trabajo adelante, claro, eso no me podían echar por eso, pero sí, claro, al final venció la corriente, la línea de que ellos tenían que defender a la empresa y echarme a mí por encima de todo porque sublevábamos al personal. Y ahí trabajamos un tiempo en algo que no sé si yo creo que sí lo conocéis, que fueron los jurados de empresa, que era meternos dentro del sindicato vertical y formar los jurados, ocupar los jurados de empresa y entonces ahí trabajar en una estrategia de intentar minar el sindicato por dentro, de forma que todos los puestos, entonces teníamos a gente del metal como Bañales, que no sé si has oído hablar de Bañales, era un dirigente sindicalista, falangista, que era muy célebre y que teníamos unas broncas con él, claro, él nos perseguía a muerte, pero nosotros en la fábrica y otros de comisiones, sobre todo Camacho, todos estos también empezaron a pertenecer a los jurados de empresa, que era meternos en los sindicatos verticales para tener la representación de los trabajadores, pero al mismo tiempo luchar fuera en el sentido de organizar un sindicato. ¿Tú estabas representando a Yondir? Sí, sí, sí. Y estábamos representando a Yondir, sí, sí, sí. Aquella experiencia fue también interesante, porque conocimos a todas las fuerzas vivas falangistas que dirigían el sindicato vertical, las conocíamos, y eso nos permitía saber su opinión y saber por dónde teníamos que andar. Es como lo curioso de Getafe. Getafe tenía una cosa curiosa con respecto a Luche, donde yo vivía, o a Tetuán, donde también he estado mucho, hasta que me casé, teníamos allí. Y es que los sitios de encuentro en esos sitios eran bares. Aquí también, pero en Getafe lo curioso de todo es que en vez de escondernos, nos íbamos siempre a la plaza de Getafe y ahí nos encontramos. Entonces, la brigadilla sabíamos quién eran y ellos sabían quién éramos nosotros, pero como les controlamos nosotros a ellos tanto como ellos a nosotros, por lo tanto, nos servía para hacer ciertas actividades sabiendo que estaban, porque lo que más nos preocupaba es que nos cogieran un descampado, porque entonces te molían a palo y te detenían y te cogían y todo, ¿no? Yo me acuerdo muy bien una vez cuando aquí mataron a Patiño, que fue muy importante porque nos juntamos unos cuantos compañeros por la noche y al otro día fue cuando habíamos planeado lanzar unas octavillas y fue cuando le mataron a él. Cuéntame más sobre eso. Bueno, pues lo de Patiño, sí, me acuerdo. Lo de Patiño yo todavía no era de comisiones obreras, pero me junté con estos muchachos de comisiones obreras de aquí, de las fábricas. Fundamentalmente había gente de Kelvinator, de construcciones, había una metalúrgica, me parece que era, sí, o de ingeniería, y nos juntamos un día, nos juntamos siempre que teníamos acciones, para tirar propaganda, para echar
Yo ya echaba propaganda de comisiones, aunque no era más o menos ya de comisiones, pero no estaba todavía afiliado al PC. Pero me acuerdo aquella noche que acordamos repartir unas octavillas en un polígono industrial. Yo tenía que hacer otra cosa y tenía que repartir la propaganda en donde vivía, porque habíamos acordado así repartirla. Y entonces yo les dije, tener cuidado porque eso de salir a los descampados, no sé qué y no sé cuántos, y estuvimos meditando por la noche cómo hacerlo y cómo desarrollarlo y tal. Y al otro día, pues la Guardia Civil me parece que fue, le pegó un tiro y le mató. Era en un polígono, me parece, por aquí cerca, no sé si era en Getafe o Villaverde, que iban a tirar propaganda. Yo aquel día no fui con ellos porque me pillaba que tenía que repartir en otro sitio, ¿no? Porque nosotros repartíamos también mucha propaganda en el barrio, que nos interesaba antes de... pero también repartíamos aquí en las fábricas, claro. Y qué curioso entonces que mataran repartiendo propaganda. Pues sí, fueron a hacer una y le mataron. Yo muy bien la historieta no sé cómo le mataron, porque eso no me acuerdo, puedo acordarme, o puedo... pero fue así. Fue... ¿Lo conociste? Sí, le conocí yo, sí. ¿Y podías decir algo? Pues no, me parecía un muchacho muy majo, bien, valiente. Es que nos reuníamos en una habitación con las mujeres también, y en los domingos nos dedicamos a conspirar, a plantear qué hacíamos al día siguiente y toda esta serie de cosas. Pero no recuerdo más de él que haberle conocido, que era una buena persona, muy luchador, muy tirado para adelante, y nada más, que fue el día anterior estuve junto con ellos, y con él también, y fue después al otro día cuando le mataron. ¿Y el entierro y eso? Bueno, yo no me acuerdo mucho ya del entierro, ya no me acuerdo, yo no sé si vine al entierro o no, no lo sé. Creo que hubo bastante... Sí, hubo bastante, sí. Sí, bueno, sí, yo sí me acuerdo, sí vine, y hubo bastante follón. Salieron a defenderle, me parece que fueron, no sé si fueron los nietos, y actuaron con él, con la policía, me parece con culatas o alguna cosa de esas, me parece. Sí, hubo mucho problema, llevaron unas flores, y le llevaron unas flores y arremetieron contra la gente que iba a la comitiva. Eso me acuerdo, de esos detalles. Pero yo entonces no estaba tan integrado en comisiones obreras ni en el PC como para eso. Después, posteriormente, sí ya... ¿Entraste en comisiones? Pues no recuerdo muy bien, pero posiblemente sería, yo que sé, en el 60 y tanto, 68 o 65, una cosa de esas. Pero antes de que te echaran de... Sí, antes de que me echaran de Yondir, sí, antes de que me echaran de Yondir. Nosotros tuvimos una reunión en la USO y nos dividimos entre nosotros, no nos dividimos, sino que unos optamos porque teníamos que hacer otro sindicato, otra forma de actuar. Entonces tuvimos una división y entonces unos nos fuimos al Partido Comunista, mi hermano y otros amigos nos fuimos al Partido Comunista y ellos se incorporaron a un sindicato más de lucha, pero era un sindicato, no era algo que tuviera una transformación. Y entonces yo me pasé ya al Partido Comunista, que también, lo del Partido Comunista era muy curioso. Resulta que tú para ingresar en el partido, aquello era un mundo. Pues claro, ¿cómo ingresas en el partido? No te fiabas de nadie. ¿A quién le decías tú que querías ser comunista? Fíjate, si mi mismo padre me decía que era comunista, ¿cómo iba a decir yo? Entonces era muy curioso, porque cuando ya, hombre, pero ya por el camino te iban captando o tú ibas hablando y te ibas enterando. Y ya por fin me dicen un día, ¡guau! Pues ya quiero ser del partido y tal. Bueno, tienes que encontrarte con un muchacho en no sé qué sitio, tienes que decirle tal contraseña, él te llevará no sé qué, no sé cuánto. Vamos, era un misterio llegar. No resulta que el que me habían dejado para encontrarme, le conocía yo, no sé si era de la fábrica, era me parece de Getafe, le conocí en Carabanchel y le conocía que te pringas más que nada. Cuando le vi, dice, pues tú eres el que ingresa, digo, hombre, tú eres tal, ya. Pero en aquel entonces, ¿me entiendes?, era muy difícil tener los contactos porque creíamos que muy complicado, ¿no?, ser del partido entonces. Es que eso que vemos en estamos viendo ahora, por ejemplo, en la televisión, esos dos programas que están echando ahora, uno es, ¿cómo es? Uno es por la tarde y otro es por la mediodía. El de la mediodía, ¿cómo se llama el programa ese? ¿Qué te refieres? Dos programas de televisión hay. ¿De qué va? Uno, bueno, pues va de la guerra de España, de la posguerra. Amor en tiempo revuelto. Es Amor en tiempo revuelto, uno de ellos, y el otro es el que es más célebre. ¿Cómo se llama el otro? Cuéntame. Bueno, pues vemos cosas que parecen difíciles,
Pues en aquel tiempo era el más difícil todavía, era el más difícil. Yo, si recuerdo algo de la clandestinidad, era el miedo que pasábamos, el miedo que pasábamos. Y yo no era miedoso, pero el miedo era. Yo recuerdo un amigo, que era muy amigo mío, y le sigo queriendo, sigue siendo amigo mío, que tenía un pánico atroz a repartir propaganda. Un pánico, vamos, yo creo que ese muchacho se cagaba, pero no, el miedo que tenía siempre. Y era un chaval excelente, pero para la propaganda era terrible. Yo recuerdo un detalle, que me acuerdo todavía perfectamente, que una vez fuimos a repartir propaganda y en un metro, en Tetuán concretamente, y fui con mi hermano repartía, me acuerdo perfectamente que la policía iba por él, a por él, yo corría como un desesperado, corría, hasta avisarle, y le avisé de milagro, y todos los policías detrás de nosotros, madre mía, qué jaleo, la secreta, los otros. Sin embargo, a mí no me detuvieron ni una vez, me metieron 2 veces, estuve en el interrogatorio y no me detuvieron nunca. Siempre me persiguieron, me fueron a buscar 3 veces a casa, en 3 ocasiones diferentes. Pero yo me ocultaba muy bien en Madrid. Madrid, yo lo que no quería era irme yo qué sé, mucha gente se iba a los pueblos, a Segovia. En Segovia, en cuanto llegabas de la estación, ya te cogían. Pero en Madrid, en el metro, ¿quién me iba a coger a mí en el metro? Te escapabas de un sitio y de otro. Así estuve 6 meses perseguido en Madrid, viendo a mi mujer por la noche, sin ver a los hijos ni nada. Pero era diferente, vivía unos amigos, me ocultaron en Vallecas y no me cogían. Claro, nosotros somos también hijos de una gran ciudad, y una gran ciudad, como la conozcas muy bien, te manejas muy bien. Eso de irse a los pueblos o esconderse en no sé dónde, pues eso, yo le tenía un miedo atroz, porque eso era lo que te enganchaban. Sí, aquí en Getafe era más fácil que ustedes lo veis. En Getafe sí era más fácil, pero claro, teníamos la cobertura del trabajo. Aquí también era fácil, lo que pasa que aquí siempre procurábamos o salir de la fábrica juntos o hacer alguna cosa siempre. Y luego nos teníamos reuniones en Getafe. Y en Getafe, lo que era el casco de Getafe, era mucho más difícil encontrarnos porque conocíamos los sitios donde nos juntábamos, la reunión la hacíamos en nuestras propias casas. Yo tenía una mesa camilla y en esa camilla nos reuníamos mientras estaban mis hijos estudiando, mi mujer haciendo la cocina, haciendo la cena, y ahí nos reuníamos. Claro, entonces, solamente cuando había un chivatazo, ¿me entiendes? Te enganchaban, mientras tanto, no. Hombre, lo peor era la propaganda, y sobre todo cuando hacíamos los pasquines en propaganda. Una vez me acuerdo yo que hicimos una propaganda, sacamos la máquina de Sol, y el Sol estaba en la Dirección General de Seguridad. En Sol le teníamos un pánico terrible. Yo 2 veces estaba interrogándome en Sol y era terrible. Mi mujer estuvo detenida, si mi mujer la tuvieron detenida 4 días y mi hermano ha estado 2 veces detenido. Y entonces cogimos una máquina multicopista y nos la llevamos una furgoneta, concretamente a un sitio de Getafe, y nos pusimos a tirar. Como era una casa nueva y como teníamos miedo, entonces le dijimos uno que hiciera con una máquina de taladrar agujeros. Entonces él tiraba con la máquina de taladrar y nosotros mientras tirando al mismo tiempo la propaganda para... ¿La máquina de dónde la trajiste? La máquina de la churrera, que así la llamamos, la trajimos en la calle Carretas, al lado, más para arriba de la Dirección General de Seguridad, bueno, lo que es ahora la sede de la comunidad. Más para arriba había una empresa que se dedicaba a arreglar multicopistas. Y entonces cogíamos la multicopista, fuimos a por la multicopista, la pasamos por delante del Sol, pero la metimos en una furgoneta. Claro, la policía no sabía, pero nosotros estábamos cagados. Y nos llevamos allí aquí a Getafe. Entonces hicimos la propaganda, que nos salieron más malas que buenas, pero bueno, el problema luego era tirar las malas y guardar las buenas, y guardar la máquina, y llevar otra vez la máquina a otro sitio. La máquina la guardamos en una parroquia, donde había unos curas que nos guardaban la propaganda y nos guardaban la máquina. Aquello eran Vallecas, aquellos eran curas de Vallecas, pero también había aquí en Getafe, sí, había también en el Bercial, había gente muy conocida que luchaba también decididamente en Getafe. Y entonces, pero me acuerdo aquel día que resulta que íbamos en la furgoneta con la máquina de escribir, con toda la propaganda, la buena y la mala, porque claro, como no sabíamos tampoco, te salían muchas veces mal la propaganda. Y de repente, ¡buah!, un hombre que se cae al suelo, ¡pum!,
frenamos, ¡ya! ¿Y qué hacemos? Claro, teníamos que socorrer al hombre, salgo yo corriendo a socorrer. Y en aquel momento un coche paró también y llegan dos señores también. Digo, bueno, mientras que la atienden los señores, nosotros salimos con la furgoneta por ahí corriendo. Porque claro, teníamos un pánico terrible de que nos enganchasen. Claro, llevábamos toda la propaganda. En cuanto hubiera mirado a la policía, no le faltaba nada para hacerlo. Y eso fue otra de las pequeñas aventuras. Es decir, entonces toda la movilización hacías en Getafe, en Aluche, ¿no? En principio fue en Getafe. En Getafe fundamental. Luego ya en Aluche. En Aluche ya, cuando terminó la fábrica, me metí en la asociación de vecinos. Y en Aluche sí. Entonces sí, ahí... ¿Todavía durante el franquismo? Sí. Nosotros, yo creé la asociación de vecinos de Aluche. La creé en el año 74 y hasta el 76 no la legalizaron. Bueno, no la legalizaron mucho más tarde, pero vamos, la legalizaron más o menos. Y en todo ese tiempo estuvimos luchando. Claro, hicimos muchas cosas. O sea, nosotros hacíamos la acción política, la acción, digamos, de barrio, de todo. Nosotros hacíamos manifestaciones por los colegios, todos los colegios, los institutos los reivindicamos nosotros en la asociación, luchando. O sea, mucha gente como yo, cuando nos echaron de la fábrica, nos fuimos al barrio y luchábamos en el barrio en la asociación de vecinos. Otra gente no, otra gente ya del principio luchaba en la asociación de vecinos porque la fábrica era muy pequeña o el centro de trabajo. Porque claro, luchar en la empresa tiene que ser una empresa grande, una empresa pequeña es muy difícil porque juntar a todos los comerciantes y tal, y ahí en el barrio sí, en el barrio he luchado muchísimo. Por los colegios, por las urbanizaciones, contra la especulación, contra todo tipo de cosas. ¿Y cuando formaste la asociación de vecinos ya estabas en el PC? Sí, ya estamos en el PC. ¿Eso por qué año sería cuando entraste? Pues yo no sé, yo creo que en el PC entré, yo creo que ya te digo en el 68, una cosa así, 60 y tantos. No Muy poco después de entrar en comisiones. Sí, un poco más. O sea, la entrada de comisiones y el PC fue prácticamente simultánea. Porque además yo conocía comisiones bien, pero lo que no conocía es el PC. Pero yo ya tenía la idea clara de que nosotros no hacíamos la revolución con un sindicato. Tenía que ser una transformación más profunda con un partido político que fuera el que hiciera la transformación. Y en aquel tiempo, yo recuerdo, teníamos mucho miedo, teníamos muchas dificultades, pero nosotros, yo veía el pulso, fíjate, llevo muchos años luchando y yo sentía el pulso del régimen que se le iba agotando, nosotros lo sentíamos. Ellos tenían tal pánico a los comunistas, tal pánico a los que luchaban, que se daba cuenta. Yo me acuerdo aquí en Getafe, concretamente, el que llevaba todo eso era el del sindicato vertical, que era el representante aquí de toda la organización, y nos lo decía, él mismo lo decía, dice, nosotros hemos perdido la juventud, vosotros os estáis haciendo con las riendas, esto se viene a tomar por el culo, esto se acaba ya mismo y tal. Y claro, nosotros veíamos día a día, joder, lo que pasa que siempre pensamos, porque nos venían las consignas de Francia, de que ya se acababa, que iba a haber la huelga general y esto se acababa. Joder, y pasaban los años y aquí no acababa nada. Aquí volvíamos otra vez, y nosotros siempre pensamos en la huelga general. La huelga general política era más importante que la huelga general obrera, que era la unión de la clase obrera paralizada, más los estudiantes, más y coger el poder y todo eso, la huelga general. Pero siempre estamos esperando la huelga, pero nunca venía. Os recuerdo otra anécdota también, yo sé si os estoy contando muchas anécdotas, yo creo que va a ser un poco la peor entrevista. Es que me acuerdo que estaba yo en el PC y en mi barrio, dijeron, mañana va a ser ya, o no, a la semana, mañana tienes que coger la propaganda porque va a ser la más huelga del mundo. Bueno, pues yo voy, ¿quién te carga la propaganda? Yo me encargo de coger la propaganda. Yo pensaba que me iba a llevar un paquetito, o si acaso una maleta como esa. Y de repente llega una furgoneta y me deja un cajón enorme, o sea, cuadrado completamente en medio de la calle, y digo, ¿qué hago yo con esto? Si no lo podía ni mover. Menos mal que avisé a unos curas, amigos, allí de la parroquia, y entre los curas, yo, bueno, unos cuantos, nos llevamos la propaganda y luego la repartimos todas. Pero siempre estamos pensando en que haríamos la huelga general. ¿Hubo algún momento que estuvo la cosa cerca? Bueno, más que cerca,
hubo momentos en los cuales nosotros sentíamos, como te digo, el pulso de que el régimen ya se estaba agotando. Hombre, el mayor momento fue cuando lo de Carrero. Cuando lo de Carrero estaba claro, fue un golpe aquel terrible, terrible matar al presidente, o sea, aquello fue terrible, terrible, aquello, bueno, aquello es un día ya. Pero siempre tenían ellos, la verdad es que nosotros no veíamos también que ellos contaban con muchos medios. Lo de Atocha fue también una cosa impresionante, que por cierto, lo de Atocha me pilló muy cerca. Lo de Atocha, la matanza de Atocha, resulta que yo conocía a todos los abogados, porque como pertenecía al movimiento ciudadano, ellos eran abogados que estaban haciendo cosas para los trabajadores, pero también hacían cosas para el movimiento ciudadano. Y aquel día yo había quedado con ellos, pero a última hora dijeron, no, mira, es que me llamó uno y me dice, oye, mira, es que tenemos un pequeño problema y es que tenemos una cosa de los sindicatos y tal, tenemos que tener la reunión y tal. Y aquel día fue cuando ocurrió todo. A mí me estuvieron buscando en familia y creyendo que estaba allí en Atocha. Y yo no estaba en Atocha porque ellos mismos habían convocado la reunión, pero teníamos una reunión allí en Atocha. Entonces eso fue un mes. Pero nosotros sí sentíamos el pulso de que el régimen se agotaba, de que no tenía salida, de que nadie apostaba por él, ¿me entiendes? Y tenía que tener alguna salida. Mire, es que fue el rey. Es una discusión que yo siempre he tenido y sigo manteniendo. Es que el rey, cuando el golpe ese, estuvo esperando. El rey siempre espera. Actúa cuando ya lo ve seguro todo. O sea, el rey no era como nosotros. Nosotros nos daban de palos y nos daban... Vamos, a mí me dieron de palos en Aluche, ni te imaginas los palos que me dieron. Pero el rey siempre... Fue Adolfo Suárez, yo creo que con mayor visión, vio que teníamos que hacer una transformación, pero el régimen se hundía. El régimen, hombre, hubiera tardado a lo mejor 10 años, no tampoco, pero estaba muy hundido porque no tenía bases ya sólidas. La base que le daba el movimiento no tenía ya bases, ¿me entiendes? Y solamente existía el garrote y nada, porque no tenían ya... Vamos, yo te digo que el jefe de aquí, del sindicato de aquí vertical, ese no lo decía. Esto ya aquí se acaba, y claro, se fue acabando porque era imposible mantener una situación como la que se tenía entonces, ¿no? Pero claro, el franquismo aguantó muchos años, claro, porque todos los años pensábamos nosotros que haríamos la huelga general, que se acabaría todo, porque lo primero que hacíamos nosotros en las reuniones no era tanto ver la estrategia que hacíamos y la táctica, sino era contar lo que nos contaban o lo que oían. Que un obispo había dicho, en no sé qué sitio, que un capitán había dicho, que un coronel no sé qué, que en otro no sé qué, que en otro sitio había sido la huelga más grande que ha habido del mundo. Pero siempre al otro día tenías que volver a empezar y cuando te cogían y te perseguían, sabías lo que tenías que hacer, romper los papeles. Yo me acuerdo, otra anécdota, que siendo yo, bueno, ya era yo del partido también, pero estaba trabajando en Getafe. Habíamos conocido a una familia francesa que era de la CGT francesa. Él era un pied noir de estos, un muchacho que los llamaban pied noir, que los llaman pies negros, en Francia, que era medio argelino, francés de estos, los llamaban pied noir. Nosotros no, porque los queríamos mucho, eran buena persona. Y total, que nos invitaron a Francia. Y luego le invitamos nosotros a España a venir, ¿no? O no, fue nosotros primero a España. Y yo, claro, como en casa teníamos siempre que tener mucho cuidado, los mundos obreros los metíamos en un radiador que teníamos eléctrico, que era cuadradito y tal. Claro, cuando vino estos señores, pues nosotros qué íbamos a hacer, le dejamos la cama matrimonial, las mejores condiciones para ellos, pero claro, era en Semana Santa y hacía frío, y a ellos no se les ocurrió nada más que poner la calefacción. Salieron los papeles quemando por allí. Bueno, cuando era asustado, y no, y wow, tuvo que desarmar de aquello, sacar los mundos obreros, todo quemado, todos los vecinos preguntando, ¿qué pasa? Huele a quemado, ¿qué ocurre? ¿Qué no? los mundos obreros que se habían quemado. Y así estábamos siempre, rompiendo, porque cuando teníamos problemas, teníamos que quemar los papeles. ¿Y cómo los quemábamos? En la taza del váter. Claro, la taza del váter cuando recibe un calor, ¡pua!, a tomar por el culo. Me decía uno que era del barrio, oye, Julián, joder, ¿cuántas de estas del váter rompes tú, coño? ¿Qué fuerte estás? Digo,
No, hemos tenido mala suerte. Una vez ha caído un chico, otra vez no sé qué. Y es que, claro, como rompíamos los papeles y los quemábamos allí, la taza del váter no aguantaba el calor y a tomar por el culo. Y el vecino, el otro, decía, joder, este tío. Bueno, son anécdotas. Me has contado que te detuvieron 2 veces, pero Sí. no llegaste a... No me detuvieron. No, me detuvieron a 2. interrogarte. Sí, me interrogaron 2 veces, sí. Pero no me pegaron en las 2 veces que me interrogaron. Porque íbamos varios y ya en ese momento, cuando yo iba a hacer el interrogatorio, digamos que ya la habían interrogado a otros y entonces a mí ya me hicieron interrogatorio blando. Me lo hizo Yahweh, que era muy famoso y que era muy malo, pero me dijo, tú no has participado en esto. ¿A qué no has participado? No, ¿cómo vas a participar tú? No, yo no he participado. ¿Tú no has hecho esto? No, bueno, no eres tú, yo no he hecho nada. Tú no, igual que el otro, aquí lo vais a tener toda la noche y no sé qué. Y así estuvo, tal, me amenazó con algunas cosas, me dijo que iban a hacer una cosa en mi familia, pero al final yo no tuve nunca. Yo lo que sí recuerdo es mucho la amistad que me unía con la gente de Getafe, y para mí Getafe fue la cuna de la lucha. Aquí había la gente, yo creo que de las mejores y los más batalladores, y sobre todo que tenían un sentido de solidario impresionante, impresionante. Además, la gente que era del Partido Comunista, nosotros nos aceptaban, a mí me aceptaban con toda claridad, sin ningún problema. Entonces me decían a mí, joder, los comunistas, decían los cristianos, es que los comunistas, no, es mentira, son gente acojonantemente buena, gente acojonantemente solidaria, gente que además lucha, de verdad, porque nosotros luchamos, pero es como los que eran del Partido Socialista, todos tienen mi respeto, pero ellos no luchaban en aquel momento, luchamos unos cuantos, ellos no, ellos estaban ocultos a ver si podían luchar, alguna había, pero generalmente no, era la gente, aquí en Getafe, era la gente fundamentalmente de comisiones y la gente del PC, y nosotros de la USO, fundamentalmente, y de la JOZ, eran los únicos que luchábamos. Los otros, hombre, conocíamos algunos, pero no era. Y ellos batallaban día y noche, día y noche. Hoy yo sé que algunos de los que eran del Partido Comunista se han pasado al Partido Socialista. García Madrid y algunos se han pasado al Partido Socialista, otros los nietos no, pero sin embargo en aquel momento eran luchadores infatigables, infatigables. Es que nos cogían la propaganda, nos la llevábamos de un sitio a otro, nos íbamos de una fábrica a otra, organizamos la huelga en todas las fábricas y algunas nos salían y otras no, pero bueno, éramos incansables, les aburríamos a la brigadilla. Mira, yo me acostaba en H y yo controlaba más la situación en la lucha de la policía. Cuando me acostaba veía todos los que éramos, cuántos éramos, sabía lo que pasaba día tras día y la gente, y todas las noches igual. Tenía que saber, yo en aquel entonces era responsable de la célula mía, entonces tenía que saber todo lo que ocurría. Y yo me corría, y aquí pasaba lo mismo en Getafe. En Getafe nos controlábamos todo, sabíamos si la fábrica no sé qué, éramos auténticos combatientes. Lo que dice Julián Guita de que somos combatientes, es que éramos auténticos combatientes. Para mí fue la experiencia más importante de toda mi vida. Y además ahí aprendí pues aspectos muy importantes como era no solamente la solidaridad, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que primero me comendaron en Getafe, concretamente, eso no lo hizo la USO, pero estamos de acuerdo con comisiones obreras y con todo. Si tú recuerdas o recordamos una huelga importante que hubo en bandas en frío, que fue en Bilbao. Entonces nosotros recaudamos un dinero y claro, en aquel entonces no tenías medios de a ver a quién dabas el dinero, ¿no? Entonces lo que hicimos fue recaudar el dinero y me designaron a mí para llevarle el dinero de muchas fábricas que habíamos conseguido en Madrid, mucha gente que había de la USO y otra gente cristiana de la JOZ y otra gente también de comisiones, y entonces entonces mi mujer estaba embarazada, tuvimos mala suerte, perdimos el niño porque ella no podía viajar, pero claro, pensamos que era lo mejor que podíamos hacer y fuimos a Bandas en Frío a llevarse el dinero. Eso fue una de las acciones y los llevamos directamente desde Getafe. No hicimos aquello de decir, Madrid te dona ese dinero o no sé qué, no, era Getafe. Además, no era todo Getafe, era una parte de Getafe, porque otra parte la llevaron por otro conducto, pero yo llevé una parte casi muy importante del dinero de Getafe a Bandas en Frío. Por lo tanto, Getafe en aquel momento
Primeramente porque se hicieron una... Yo recuerdo que la fábrica nunca había hecho una huelga, hizo varias huelgas y luego ya hicimos toda la zona. Y entonces, claro, Getafe era un hervidero de lucha y de confrontación y bueno, aquí realmente se conocía en todo Madrid y yo creo que todo Madrid era el polígono industrial más importante. No creo que haya ninguno, porque ni Villaverde era tan importante como Madrid. Aquí tenía, pues eso, las fábricas más importantes, que era sobre todo construcciones, Kelvinator, no me acuerdo otra fábrica de ingeniería, que era la John Deere. Había 4 o 5 fábricas que eran las más significativas y era la zona más industrial y que yo creo, a mi entender, que aportó mucho a la transición. Porque yo creo que eso, ahora que se está planteando la memoria histórica, en el sentido de recordar a todos los que murieron en el tiempo de la guerra, porque claro, el franquismo, ya te lo decía antes, el mayor crimen para mí no es solamente lo que hicieron, sino que quisieron borrar la situación, porque podían haber conquistado el poder o haber dicho, bueno, pues han ganado a la República, pero a los 3 años volver a plantear que no... Bueno, pues que se podía tener pensamiento, que se podía hablar, no, pero ellos lo eliminaron todo. Entonces, por lo tanto, la memoria histórica es fundamental, la gente que murió en las cárceles, la gente que afusilaron, la gente todo. Y a su vez, yo creo que en España se dio un movimiento muy importante en los años, digamos, en los años de la transición. Del 50 y tantos al 70 fueron años trascendentales para España. Es una España diferente la que tenemos y la tenemos gracias a esos momentos. Y la tenemos gracias a esos momentos, por ejemplo, en la parte que corresponde a Getafe. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque yo, que ya tengo, como te digo, 66 años, recuerdo fundamentalmente que para mí me parece un honor lo que ocurrió en España con la República. Era una cosa diferente, nueva, totalmente. Yo, si habéis visto, por ejemplo, las últimas películas que se han rodado últimamente, que han sido esta de Goya y a los fantasmas de Goya, que se ve un poco lo que ocurrió en el tiempo de los franceses y todo este asunto, España ha tenido, siempre hemos sido un país en el sentido de que hemos ido siempre a levantar los reyes, a volver otra vez a levantar lo que nos habían pisado durante años. Por lo tanto, a mí el tiempo de la República me pareció un hito importante en la historia de España, fundamental, nuevo. Y yo también creo que un momento muy importante ha sido en España, bajo mi punto de vista, la transición. Y sobre todo los momentos de lucha para conseguir esa transformación. Me parecen fundamentales, porque incluso en el último momento que podíamos haber pedido una revancha, no lo hicimos. Y fuimos capaces de decir, bueno, por el bienestar de España, yo, por ejemplo, siempre he sido republicano y he defendido la bandera republicana. Sin embargo, tuve que aceptar un momento la bandera española, pese a no quererla, para intentar conseguir, digamos, un Estado nuevo, diferente en España. Y entonces, ese momento y toda esa lucha, a mí me parece que es una lucha muy importante, significativa, y que además no todos son hijos de la transición. No todos, todo el mundo ha luchado por España diferente, no es verdad. Hemos luchado unos cuantos, y gentes que están en el anonimato y que nadie los conoce. Esos son los que verdaderamente han luchado. Y yo me siento orgulloso de tener una democracia. Hombre, no me siento orgulloso porque la clase obrera no tiene lo que debía de tener. No vivimos en una sociedad social igualitaria, pero por lo menos hemos conseguido las libertades. Y esas libertades son nuestras. El Parlamento y gente que se sienta bien en el Parlamento está porque nosotros hemos luchado por ese Parlamento. Algunos babosos de partidos políticos de derecha que hablan en el Parlamento, hablan porque nosotros hemos conseguido ese Parlamento, y no ellos, que no han hecho absolutamente nada, absolutamente nada. Yo conozco a todos los alcaldes de Madrid desde hace, bueno, desde el 50 al 60. Sin embargo, ninguno tiene ningún mérito. Arias Navarro no tiene ningún mérito. Arias Navarro fue es un hombre que se distinguió el Málaga porque mataba a la gente. Le llamaban el carnicero de Málaga. El Aspagochaga, otro igual. El otro igual. Todos, el Manzano igual.
Sí que no hemos tenido, hasta que no vino Tierno, no hemos tenido nadie que pueda representar lo que es, digamos, alguien que nos represente. Entonces, no pueden decirnos jamás que la democracia es de ellos, la democracia es nuestra. Nosotros hemos conseguido la democracia, hemos conseguido la libertad. Ese periodo de nuestra vida es fundamental, es tan importante como el tiempo de la República, porque gracias a lo que tenemos ahora, por lo tanto, la memoria histórica, en lo que estáis haciendo ahora para escribir la historia de Getafe, me parece fundamental, porque eso tiene que decirle a nuestros hijos y a nuestros nietos que eso ha sido fundamental y trascendental en España. Y que no se olvide la gente que puede volver otra vez en la situación anterior, que lo que vale fundamentalmente son los hombres, las personas y la libertad que tenga esa gente. Y para terminar, que te quiero hacer una pregunta de tipo personal. En tu matrimonio, ¿cómo la vida familiar la conciliaste bien? Bueno, en principio sí, sin ningún problema. Y además estoy muy contento y muy satisfecho. Pero hemos pagado nuestra cuota de sacrificio, claro. Hemos pagado nuestra cuota de sacrificio. Yo no he podido ocuparme de mis hijos. Y mis hijos han estudiado, pero han estudiado una carrera, digamos, unos de Bellas Artes, y han estudiado, pero no han estudiado todo lo que yo hubiera querido. ¿Me entiendes? Porque han estado solos completamente. ¿Cuántos hijos? 2 hijos. Entonces, eso es una cuota de sacrificio que hemos pagado. Yo lo tuve claro desde el primer día. Dije que a lo mejor un poco egoísta por mi parte, pero claro, no podíamos hacer las dos el mismo trabajo. Yo dije, María, tú tienes que ocupar más de los hijos y yo me tengo que ocupar más de la lucha. Y era la única forma de poder mantenerse, porque claro, si los dos hubiéramos sido un desastre, hubiera sido imposible. Entonces, ella se dedicó más a estar en casa con los chicos y yo más a la lucha. De eso, indiscutiblemente hay que reconocer que mi matrimonio ha sido muy bien, nos queremos, no hemos tenido problemas, etcétera, etcétera. Pero hemos pagado una cuota de sacrificio importante. Pues yo, por ejemplo, ahora hubiera educado más a mis hijos, estuve muy poco tiempo con mis hijos, y eso, quieras o no, también se nota. Y eso lo hemos pagado porque era inevitable. Yo recuerdo que siendo ya concejal, estuve del Ayuntamiento de Madrid cuando el golpe de Estado. Entonces, fíjate, la diferencia, no es que yo me quiera comparar con nadie, pero la diferencia es notable a la del rey a la que tuve yo. A mí me llamaron y me dijeron, mi mujer, están dando un golpe de Estado, han entrado en el Parlamento. Y yo estaba en una reunión. Y yo, no me digas que sí, que están disparando. Yo me puse la radio, escuché más o menos y escuchaba ya todo lo que habían pasado y tal. Y entonces la reacción siguiente fue decirle, María, vete donde los abuelos con los niños, que yo me quedo aquí. Pero tú te quedas, yo me quedo aquí a defender. Yo con mi vida defiendo este ayuntamiento. Y lo primero que hago es ir al ayuntamiento a recibir órdenes para intentar defender nuestra libertad y nuestra democracia. Y aquí no nos pasa a nadie si no es por las armas. Y llamé a la policía y le digo, ¿quién hay leales? Los leales conmigo a defender esto. Pero bueno, el rey, perdóname, hasta que reaccionó, yo reaccioné en el momento que me llamó mi mujer. Él no reaccionó hasta ver cuáles eran las fuerzas. Entonces, hay mucha diferencia. Nosotros habíamos conquistado la libertad, era nuestra. Él estuvo mamando y chupando de los pechos de Franco, porque estuvo desde pequeñito, le encauzó Franco. Nosotros era otra cosa. No es que quiera comparar esto con lo de Franco, pero la verdad es que nosotros, yo por lo menos mi actitud, y no fue de guardar, pero otros decían, hay que guardar los archivos, hay que no sé qué. ¿Qué coño hay que guardar los archivos? Lo que es nuestro, y la libertad no lo va a quitar nadie. Y pase lo que pase, nos defenderemos. Y si tenemos que tirar, coger las escopetas, pues cogemos las escopetas. Y me fui primero al ayuntamiento, que nos juntamos, que recuerdo que también vimos qué fuerzas leales, y teníamos nada más que un sargento y 2 números más de la policía. O sea que no teníamos muchas fuerzas tampoco, o por lo menos en aquel momento no sabíamos. Pero después ya, digamos que ya vimos que eso no, y fuimos a las Cortes a ver qué pasaba y a ver qué ocurría, pero vamos, que yo no me oculté, ni los que algunos de nosotros no nos ocultamos. Yo me acuerdo que había otros compañeros de Getafe que les pasó lo mismo. Sí, es que como has hecho antes alusión de que a tu mujer la detuvieron, ¿no? Sí. Mi mujer la detuvieron porque también estaba en la lucha, claro. Lo que pasa es que dedicaba menos tiempo que yo. Yo es que he dedicado todo el tiempo. Y entonces la detuvieron. La detuvieron por repartir propaganda en un centro comercial allí en Aluche, en Simago concretamente. Sí, ella repartió una propaganda y vino la policía y las detuvo. Y estuvieron 3 días detenidas. Luego fue el presidente de la asociación y le detuvieron.
fue otro presidente de las amas de casa y la detuvieron, fue otro, a todo el que iba la detuvieron. Entonces yo iba ahí a preguntar por ella y me dijeron, tú no vayas porque como vayas te detienen. Entonces todos o sea, yo he sido siempre una especie bueno, líder o lo que sea, pero siempre todo el mundo me ayudaba, ¿me entiendes? O sea, todo el mundo, escápate, ocurre, vienen, por allí todo el mundo me avisaba que ocurría. Y estuvo ella detenida, y mi hermano igual, estuvimos detenidos porque... ¿Pero tu mujer se afilió al sindicato, al partido? Sí, 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 se afilió, primero era de la JOZ, pero luego se afilió al sindicato y al partido, y luego a Izquierda Unida, claro. Sí, 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 igual que yo. ¿Pero era ama de casa? Sí, no, ella trabajaba. Estuvo de ama de casa 6 años durante el tiempo que los niños eran pequeños. Pero ella trabajó en la universidad y luego trabajó en un instituto, hasta que ahora ya se ha jubilado conmigo. ¿De dónde? ¿Trabajaba de ahí? De secretaria, Ujú. de secretaria. Ella estuvo en la Facultad de Medicina, también de secretaria, y después en el instituto. Y digamos que no hemos tenido, por la lucha no hemos tenido conflictos. Lo que pasa que la lucha también conlleva problemas en el sentido de que tienes que abandonar muchas cosas. Yo, por ejemplo, atiendo más a mi nieto que a mis hijos, y eso se nota. O sea, yo he visto jugar a mi nieto al fútbol más que a mis hijos, y alguna vez mi hijo me lo reprocha. Y los estudios de mi nieto son mejores que los de mis hijos, porque me preocupo más, fíjate, yo siendo el abuelo, su padre se preocupa, pero yo me preocupo también, y ya, por ejemplo, voy a que vaya a natación, que vaya. En aquel tiempo no podíamos dedicar todo esfuerzo a eso, y parte de nuestra juventud, como te digo antes, se nos ha pasado luchando.